Imagina pagar 10, 20 o incluso más de 200 millones de dólares. No por un rascacielos, ni por una empresa tecnológica, sino por un solo animal. En este universo oculto del lujo extremo, la vida se convierte en inversión, y la genética vale más que el oro. Caballos invictos, toros cuya descendencia genera fortunas, y ejemplares tan valiosos que nunca llegaron a ponerse en venta. Hoy vamos a entrar en ese territorio donde un latido cuesta millones, y donde cada cría representa años de ganancias futuras. Porque estos no son animales comunes. Son los seres vivos más caros de la historia moderna. Número 1. Fusaichi Pegasus. 70 millones de dólares. Fusaichi Pegasus no fue simplemente un caballo de carreras. Fue, durante un breve pero intenso momento de la historia, el animal más caro jamás vendido. Y también una demostración brutal de cómo la genética puede convertirse en oro puro. Su nombre ya anticipaba grandeza, pero lo que realmente lo catapultó a la leyenda ocurrió en el año 2000, cuando ganó el Kentucky Derby, la carrera más prestigiosa del mundo hípico. En ese instante, su valor dejó de medirse en trofeos y empezó a calcularse en futuros posibles, porque inmediatamente después de su victoria, Fusaichi Pegasus fue vendido por 70 millones de dólares. No se trataba de un capricho ni de una excentricidad millonaria. En realidad, quien pagó esa cifra no estaba comprando un caballo, sino una promesa genética. Cada músculo, cada zancada y cada latido representaban la posibilidad de crear nuevos campeones durante décadas. En el mundo de las carreras, un solo semental puede generar fortunas mucho mayores que las que ganó en la pista. Además, su pedigrí era casi perfecto. Descendía de líneas de sangre cuidadosamente seleccionadas durante generaciones, como si la evolución hubiera sido dirigida por contables y estrategas. Por eso, aunque solo corrió unas pocas veces más tras su venta, su retirada temprana no fue una decepción, sino parte del plan. Su verdadera carrera comenzaba lejos de los hipódromos, en los centros de cría. Sin embargo, la historia también guarda una ironía. A pesar de su precio astronómico, Fusaichi Pegasus nunca llegó a producir un heredero que igualara su grandeza en la pista. Aún así, su impacto fue irreversible. Cambió para siempre la percepción del valor de un animal y dejó claro que, en ciertos círculos, un solo triunfo puede convertir a un ser vivo en una inversión multimillonaria. Aquí no se compran patas ni velocidad. Se compra futuro. 2. Sharif Dancer, 40 millones de dólares. Después del caso de Fusaichi Pegasus, el nombre de Sharif Dancer aparece como una advertencia elegante sobre el riesgo que se esconde detrás de los precios desorbitados. Porque Sharif Dancer no fue comprado por lo que había hecho, sino por lo que se esperaba que hiciera. En el mundo de los pura sangre, eso puede ser aún más peligroso que apostar en la pista. Su venta por 40 millones de dólares sacudió a la industria hípica como un terremoto silencioso. Nunca antes se había pagado tanto por un caballo que todavía no había demostrado nada extraordinario en competición. Sin embargo, su linaje era tan impecable que muchos lo veían como una ecuación perfecta. Genética de élite, multiplicada por tiempo y reproducción. En otras palabras, un experimento financiero con patas, músculos y crines brillantes. Además, Sharif Dancer reunía todas las características que los criadores veneran: fuerza, estructura impecable y una ascendencia diseñada para producir campeones. Cada centímetro de su cuerpo parecía justificar el precio, al menos sobre el papel. Por eso, cuando finalmente debutó en las pistas, la expectativa era casi insoportable. No se esperaba una victoria más, sino el nacimiento de una leyenda. Sin embargo, la realidad fue menos espectacular. Aunque tuvo algunas actuaciones decentes, nunca alcanzó el nivel que su precio sugería. Su carrera deportiva fue corta y, en cierto modo, decepcionante. Pero lejos de desaparecer, su valor se trasladó a otro terreno: la reproducción. Como semental, Sharif Dancer sí dejó huella, transmitiendo parte de su linaje a futuras generaciones. Aún así, su historia dejó una enseñanza incómoda. En la industria de los animales de élite, el precio no siempre compra grandeza, sino esperanza. Y la esperanza, por definición,
no viene con garantías. Sharif Dancer quedó inmortalizado no tanto por sus victorias, sino por haber demostrado que incluso la genética más cara del mundo puede ser una apuesta incierta. 3. Totilas, 21 millones de dólares. Si los caballos de carreras representan velocidad y riesgo, Totilas encarna algo muy distinto: la perfección controlada. En el universo de la doma clásica, donde cada movimiento se mide al milímetro, este caballo no solo compitió, sino que cambió las reglas del juego. Su aparición fue tan impactante que, durante años, ningún juez, entrenador ni espectador volvió a mirar la doma de la misma manera. Totilas no corría contra otros caballos, sino contra los límites del propio cuerpo equino. Sus movimientos eran tan precisos y expresivos que parecían coreografiados. Cada paso, cada piaffe y cada passage se ejecutaban con una elasticidad casi antinatural. Por eso, cuando empezó a romper récords en competiciones internacionales, su fama se extendió más allá del deporte y entró en el terreno del fenómeno cultural. Ese fenómeno se tradujo en cifras obscenas. Su venta por 21 millones de dólares marcó un antes y un después en el mercado europeo. Nunca un caballo de doma había alcanzado un valor semejante. No se estaba pagando solo por su rendimiento, sino por la revolución que representaba. Totilas se convirtió en el estándar con el que todos los demás serían comparados. Además, su impacto no se limitó a las pistas. Criadores de toda Europa vieron en él la posibilidad de producir una nueva generación de caballos con su expresividad, su potencia y su carácter. La doma, tradicionalmente más artística que comercial, se transformó de pronto en un negocio de alto riesgo y altas recompensas. Sin embargo, como ocurre con toda leyenda, su historia también tuvo sombras. Cambios de jinete, presión mediática y expectativas descomunales afectaron su trayectoria final. Aún así, Totilas ya había cumplido su destino. Demostró que la elegancia también puede cotizar en millones y que, incluso en el silencio controlado de la doma clásica, un caballo puede sacudir al mundo entero. 4. Green Monkey, 16 millones de dólares. Tras historias de grandeza y elegancia, Green Monkey llega como el recordatorio más incómodo de esta lista. Su nombre quedó grabado en la historia no por sus victorias, sino por el abismo que puede existir entre la expectativa y la realidad. Cuando fue vendido por 16 millones de dólares, el mundo de las carreras contuvo la respiración. Todo en él parecía perfecto. Físico imponente, velocidad en los entrenamientos y un linaje que prometía explosión y resistencia a partes iguales. Además, su genética era un cóctel irresistible. Descendía de campeones consagrados, cuidadosamente seleccionados durante generaciones. Sobre el papel, Green Monkey no podía fallar. Por eso, su precio no se percibía como una locura, sino como una inversión lógica, dentro de un mercado acostumbrado a jugar con el futuro. Cada comprador veía en él al próximo dominador de las pistas. Sin embargo, cuando llegó el momento de competir, la historia dio un giro inesperado. Green Monkey nunca ganó una sola carrera. A pesar de múltiples oportunidades, su rendimiento fue decepcionante, casi desconcertante. No era lento, pero tampoco extraordinario. Simplemente no estaba a la altura de la leyenda que se había construido alrededor de su precio. Finalmente, su carrera deportiva terminó prematuramente. Pasó a la reproducción con la esperanza de que, al menos allí, su genética justificara la inversión. Pero ni siquiera como semental logró borrar la sensación de fracaso. Su nombre se convirtió en sinónimo de advertencia dentro de la industria. Green Monkey demostró algo fundamental: la genética no es una fórmula exacta. Puedes pagar millones por el mejor linaje del mundo, y aún así obtener un resultado común. En un negocio obsesionado con predecir el futuro, este caballo dejó una lección clara y cruel. Incluso el ADN más caro puede no correr a la velocidad del dinero. 5. Palouvet Dallong, 15 millones de dólares. Después de los riesgos del turf, Palouvet Dallong nos lleva a un mundo donde el cuerpo del caballo parece desafiar directamente a la física. En el salto ecuestre, no gana el más rápido, sino el que mejor domina el aire,
y este caballo fue construido casi como una máquina de precisión para despegar del suelo. Desde sus primeras competiciones quedó claro que no era un ejemplar común, sino un atleta excepcional. Palouvet d'Along destacaba por una combinación poco habitual: potencia brutal en las patas traseras y una técnica tan limpia que los obstáculos parecían encogerse ante él. Saltaba alto, saltaba largo y, sobre todo, saltaba con una facilidad que desconcertaba a jueces y rivales. Por eso, su reputación creció rápidamente en los circuitos internacionales, donde cada aparición confirmaba que estaba destinado a cifras fuera de lo normal. Ese destino se materializó en su venta por $15 millones, una cantidad que reflejaba no solo sus resultados, sino su fiabilidad. En un deporte donde un solo error puede arruinar una carrera, Palouvet ofrecía algo muy raro: seguridad. Para los compradores no era una apuesta, sino una garantía de rendimiento al máximo nivel. Además, su valor no terminaba en la competición. Como reproductor, se veía en él la posibilidad de transmitir ese talento aéreo a futuras generaciones. Criadores de todo el mundo lo observaban como una fuente genética capaz de redefinir el salto moderno, donde la técnica es tan importante como la fuerza. Con el paso del tiempo, Palouvet d'Along se consolidó como un símbolo de lo que ocurre cuando genética, entrenamiento y oportunidad se alinean. Demostró que algunos caballos no solo corren o compiten, sino que parecen volar. Y cuando un animal hace que la gravedad parezca opcional, el mercado está dispuesto a pagar millones por esa ilusión hecha realidad. 6. Seattle Dancer, $13 millones. Con Seattle Dancer, la historia vuelve a girar alrededor de un concepto casi sagrado en el mundo ecuestre: la sangre. Antes incluso de pisar una pista importante, este caballo ya valía millones, no por lo que había hecho, sino por quienes estaban inscritos en su árbol genealógico. En ciertos círculos, un buen pedigrí puede pesar más que cualquier trofeo, y Seattle Dancer fue la prueba perfecta de ello. Su venta por $13 millones causó un enorme revuelo, porque confirmó algo que muchos sospechaban: el apellido importa. Descendía de líneas legendarias, cuidadosamente cruzadas para maximizar velocidad, resistencia y temperamento. Era, en esencia, un proyecto genético de lujo. Cada detalle de su origen había sido calculado como si se tratara de una obra de ingeniería biológica. Cuando finalmente compitió, Seattle Dancer mostró calidad, aunque sin convertirse en el fenómeno que algunos habían imaginado. Tuvo actuaciones sólidas, respetables, pero no dominantes. Sin embargo, eso no disminuyó su valor real, porque su misión principal no estaba solo en las carreras. Su verdadero potencial residía en la reproducción, donde su linaje podía multiplicarse y extenderse durante generaciones. Además, su caso dejó claro que el mercado no siempre espera resultados inmediatos. A veces, el precio se paga por anticipado, apostando a una herencia futura más que a una gloria presente. Seattle Dancer representaba esa visión a largo plazo, donde una sola cría exitosa puede justificar inversiones millonarias. Así, su historia refuerza una idea constante en este universo: la sangre correcta puede disparar precios más rápido que cualquier victoria. En el fondo, Seattle Dancer no fue solo un caballo, sino un símbolo de cómo el prestigio genético puede convertir a un animal en una pieza clave dentro de un juego económico que se juega a décadas vista. 7. Snaffy Dancer, $10 millones. Snaffy Dancer parecía tenerlo todo para triunfar. Presencia imponente, estructura perfecta y un linaje que hacía brillar los ojos de criadores y expertos. Cuando fue adquirido por $10 millones, nadie dudó de que se trataba de una inversión maestra. En apariencia, era el superdeportivo biológico definitivo, diseñado para dominar tanto las pistas como los centros de cría. Sin embargo, muy pronto, la historia tomó un giro inesperado. Aunque Snaffy Dancer llegó a competir, su rendimiento nunca alcanzó el nivel que su precio sugería. Aún así, eso no era el verdadero problema. En el mundo de los pura sangre, un caballo puede fracasar en competición y aún así convertirse en una mina de oro como reproductor. Con Snaffy Dancer, esa puerta también se cerró.
Con el tiempo, se descubrió que era estéril. La noticia cayó como un mazazo en la industria. De repente, un animal valorado por su capacidad de transmitir genética se convirtió en un callejón sin salida. No habría descendencia, no habría legado, no habría retorno de inversión. Todo el potencial que se había proyectado sobre él desapareció en silencio. Además, su caso se convirtió en una advertencia histórica. A diferencia de una máquina o un activo financiero, un ser vivo no puede ofrecer garantías absolutas. Por más controles veterinarios y análisis genéticos que se realicen, siempre existe un margen de incertidumbre imposible de eliminar. Snaffy Dancer pasó a la historia no por lo que logró, sino por lo que nunca pudo ser. Representa el riesgo máximo de este mundo exclusivo, donde millones pueden evaporarse sin una sola victoria ni una sola cría. Fue la prueba definitiva de que, incluso cuando todo parece perfecto, la biología puede fallar. Un superdeportivo brillante, caro, y condenado a no arrancar jamás. 8. Moorlands Totilas Dodges. 11 millones de dólares, valoración genética. Tras conocer los riesgos del fracaso absoluto, Moorlands Totilas Dodges representa el otro extremo del mercado, cuando el valor no se mide en victorias inmediatas, sino en herencia futura. Este caballo no fue tasado únicamente por su presencia en las pistas, sino por algo mucho más estratégico y silencioso, su potencial reproductivo. En este caso, el negocio no estaba en lo que hacía, sino en lo que podía multiplicar. Moorlands Totilas Dodges llevaba un apellido que pesaba toneladas. Hijo del legendario Totilas, heredaba no solo su nombre, sino la expectativa de continuar una revolución en la doma clásica. Desde el primer momento, criadores y expertos lo observaron como una pieza clave para preservar y expandir una línea genética considerada casi perfecta. Cada movimiento suyo era analizado con lupa, buscando señales de ese talento extraordinario. Por eso, su valoración genética alcanzó los 11 millones de dólares. No se trataba de una venta convencional, sino de una estimación basada en derechos de reproducción, demanda internacional y proyección a largo plazo. En la práctica, su ADN se convirtió en un producto global, solicitado por centros de cría de toda Europa y más allá. Además, este tipo de valor refleja un cambio profundo en el mercado ecuestre moderno. El caballo deja de ser solo un atleta para convertirse en una fuente genética administrada, con precisión casi empresarial. Semen, licencias y contratos reemplazan a las carreras como principal motor económico. Moorlands Totilas II simboliza esta nueva era, una en la que el linaje se gestiona como una marca y el futuro se vende por adelantado. Aquí no se apuesta por una medalla, sino por décadas de influencia genética. Cuando un caballo alcanza estas cifras sin necesidad de grandes títulos, queda claro que, en este mundo, la sangre puede valer más que cualquier aplauso. 9. Campeón camello de carreras, Golfo Pérsico. 10 a 15 millones de dólares. Cuando se piensa en animales millonarios, pocos imaginan a un camello. Sin embargo, en el Golfo Pérsico, estos animales no solo son símbolos culturales, sino auténticos tesoros económicos. En países como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, las carreras de camellos son un deporte de élite, y algunos ejemplares campeones alcanzan precios que rivalizan con mansiones de lujo. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, aquí el camello no es visto como un animal utilitario, sino como un atleta respetado y cuidadosamente seleccionado. Desde su nacimiento, estos campeones son entrenados, alimentados y protegidos con un nivel de atención que recuerda al de los mejores caballos de carreras. Cada detalle cuenta, porque una sola victoria puede disparar su valor de forma inmediata. Además, el prestigio juega un papel crucial. Poseer un camello campeón no es solo una inversión financiera, sino una declaración de estatus. Familias influyentes y casas reales compiten discretamente por los mejores ejemplares, conscientes de que su valor puede multiplicarse a través de la reproducción. Un camello ganador puede generar ingresos millonarios durante años gracias a sus crías. Por eso, no resulta extraño que algunos alcancen valoraciones de entre 10 y 15 millones de dólares. En este contexto, el precio refleja tradición, orgullo nacional
y una economía profundamente ligada a la herencia del desierto. Cada carrera no es solo una competición, sino una celebración cultural. Estos camellos demuestran que el lujo animal no pertenece exclusivamente al mundo occidental. En el Golfo, la velocidad sobre la arena se convierte en oro, y un animal que cruza la meta primero puede valer tanto como una propiedad frente al mar. Aquí, el desierto también produce multimillonarios. 10. Camello de belleza, Al-Ghazal. 12 millones de dólares. Si las carreras convierten la velocidad en dinero, los concursos de belleza de camellos hacen exactamente lo mismo con la estética. En este universo poco conocido fuera de Oriente Medio, Al-Ghazal se convirtió en una auténtica celebridad, alcanzando una valoración cercana a los 12 millones de dólares. Aquí no importa quién llega primero, sino quién encarna mejor la idea de perfección. En estos certámenes, cada detalle cuenta. Se juzga la forma de la cabeza, el tamaño y la caída de los labios, la longitud y elegancia del cuello, la simetría del cuerpo y, por supuesto, el linaje. Al-Ghazal destacaba por una armonía casi escultórica, como si hubiese sido diseñado para cumplir cada uno de los criterios al máximo nivel. Su sola presencia bastaba para dominar cualquier competición. Además, estos concursos no son eventos menores, mueven grandes sumas de dinero, atraen a criadores influyentes y cuentan con una atención mediática enorme en la región. Ganar no solo otorga prestigio, sino que dispara automáticamente el valor reproductivo del animal. Un camello bello es, al mismo tiempo, una inversión genética altamente rentable. Por eso, Al-Ghazal no fue visto como un simple campeón de exhibición, sino como una fuente de futuras generaciones igualmente valiosas. Sus crías heredaban no solo rasgos físicos, sino un estatus que ya nacía cotizado. En este mercado, la belleza no es subjetiva, está reglamentada, medida y convertida en cifras millonarias. La historia de Al-Ghazal demuestra que el lujo adopta formas inesperadas. Allí donde otros ven un animal curioso, el mercado ve proporción, herencia y prestigio. En estos escenarios, la estética también cotiza, y puede hacerlo a un precio tan alto como cualquier atleta de élite. 11. Campeón Brahman Bull, 10 millones de dólares, valor genético acumulado. Con el campeón Brahman Bull entramos en un terreno donde el animal, en sí mismo, casi deja de importar. Aquí no se paga por una actuación, una carrera o una exhibición, sino por algo mucho más abstracto y duradero. Un legado genético diseñado para extenderse durante décadas. Su valor, estimado en 10 millones de dólares, no se concentra en una sola venta, sino que se acumula poco a poco, generación tras generación. Este tipo de toro es el resultado de una selección extremadamente rigurosa. Resistencia al calor, musculatura eficiente, longevidad y capacidad reproductiva son cualidades esenciales en la raza Brahman, especialmente apreciada en regiones con climas extremos. El campeón no solo reúne estos rasgos, sino que los potencia hasta convertirlos en un estándar deseable para miles de ganaderos. Por eso, no se comercializa como un animal común. Su semen se distribuye a gran escala, cruzando fronteras y mejorando rebaños enteros. Cada cría nacida con su genética suma valor al conjunto, como intereses acumulándose en una cuenta a largo plazo. En este modelo, el toro se convierte en una fuente constante de ingresos más que en una posesión física. Además, su impacto va más allá del dinero inmediato. Mejora la productividad, reduce pérdidas y redefine la calidad de la ganadería en regiones enteras. Ese efecto multiplicador es lo que justifica cifras aparentemente desmesuradas. El campeón Brahman Bull demuestra que algunos animales no se compran para exhibirlos, sino para transformar sistemas completos. No es un lujo visible, sino uno silencioso y persistente. Un legado vivo que, con cada nueva generación, confirma que la genética bien dirigida puede ser una de las inversiones más sólidas del mundo animal. 12. Campeón Holstein reproductor, más de 10 millones de dólares. Después del toro Brahman, el campeón Holstein lleva esta lógica genética a una escala todavía mayor. Aquí no hablamos de fuerza ni resistencia extrema, sino de eficiencia pura.
La raza Holstein domina la industria lechera mundial y un ejemplar reproductor excepcional puede transformar la productividad de miles de granjas al mismo tiempo. Por eso, su valor no se mide en carne ni en apariencia, sino en litros, constancia y fiabilidad. Una sola vaca, por extraordinaria que sea, jamás alcanzaría estas cifras. Sin embargo, cuando su ADN se distribuye globalmente mediante inseminación artificial, el panorama cambia por completo. Cada dosis genética representa una mejora potencial en rendimiento, salud y longevidad del ganado. Así, los derechos genéticos de un campeón Holstein pueden superar fácilmente los 10 millones de dólares. Además, estos animales pasan por evaluaciones exhaustivas. Se analizan generaciones completas de descendencia, índices de producción, resistencia a enfermedades y capacidad reproductiva. Nada queda al azar. Solo aquellos que demuestran un impacto medible y sostenido entran en esta élite silenciosa del mundo ganadero. Este modelo convierte a la genética en infraestructura. No es un espectáculo ni un símbolo de estatus, sino una herramienta que sostiene economías enteras. Cada mejora acumulada se traduce en mayor estabilidad para los productores y en un suministro más eficiente a escala global. El campeón Holstein demuestra que el verdadero lujo no siempre es visible. A veces no corre, no salta ni desfila. Simplemente se reproduce, se multiplica y cambia el mundo sin hacer ruido. Su ADN, viajando de país en país, vale mucho más que cualquier animal aislado. 13. Caballo árabe de la línea Al-Shakab. 10 a 20 millones de dólares. Con los caballos árabes de la línea Al-Shakab, entramos en un territorio donde el valor no solo es genético, sino también simbólico. Aquí el dinero se mezcla con historia, identidad y prestigio nacional. Estos caballos no son simples ejemplares de élite. Representan siglos de crianza selectiva y una herencia cultural profundamente arraigada en Oriente Medio. La línea Al-Shakab, respaldada por una de las casas reales más influyentes del Golfo, se ha convertido en sinónimo de perfección dentro del mundo del caballo árabe. Elegancia, resistencia, temperamento equilibrado y una belleza casi escultórica definen a estos animales. Cada uno parece llevar consigo una narrativa antigua, como si el desierto hubiera moldeado su forma y su carácter durante generaciones. Por eso, cuando uno de estos caballos alcanza una valoración de entre 10 y 20 millones de dólares, el precio va mucho más allá de su rendimiento o capacidad reproductiva. Se paga por pertenecer a una estirpe casi mítica. Tener un Al-Shakab no es solo una inversión económica, sino una declaración de estatus, poder y continuidad histórica. Además, su valor se multiplica en el ámbito de la reproducción. Sus crías nacen con un prestigio incorporado, demandadas por criadores de todo el mundo que buscan no solo calidad, sino legitimidad dentro del circuito más exclusivo. Cada cruce refuerza una marca genética reconocida internacionalmente. Estos caballos demuestran que, en algunos casos, el mercado no compra resultados inmediatos, sino legado. El caballo árabe de la línea Al-Shakab no necesita demostrar nada en una pista para justificar su precio. Su sola existencia, cargada de historia y significado, basta para convertirlo en uno de los animales más valiosos del planeta. Aquí, la genética y la identidad caminan juntas, y ambas cotizan en millones. 14. Toro Wagyu japonés élite, 10 millones de dólares, valor total de descendencia. El toro Wagyu japonés de élite representa uno de los ejemplos más extremos de cómo la genética puede convertirse en lujo absoluto. Aquí no se busca velocidad ni belleza, sino una cualidad invisible que se derrite en la boca. La infiltración perfecta de grasa en la carne. Ese marmoleo excepcional es lo que ha convertido al Wagyu auténtico en uno de los productos más caros y deseados del planeta. Este tipo de toro no alcanza los 10 millones de dólares por su tamaño o apariencia, sino por el valor total de su descendencia. Cada cría heredera de su genética tiene el potencial de producir carne, que se vende a precios astronómicos en restaurantes de alta cocina. Por eso, su ADN se maneja con un nivel de control casi obsesivo,
protegido por regulaciones estrictas y acuerdos comerciales muy cerrados. Además, en Japón, la pureza genética del Wagyu es una cuestión estratégica. Durante años, la exportación de estos animales estuvo severamente limitada, precisamente para evitar la pérdida de control sobre una de sus mayores joyas gastronómicas. Un solo toro élite puede influir en la calidad de miles de cortes durante generaciones. Este modelo convierte al animal en una fuente de valor acumulativo. No se trata de una venta puntual, sino de un impacto prolongado en la industria alimentaria de lujo. Cada descendiente suma prestigio, exclusividad y beneficios económicos. El toro Wagyu japonés demuestra que el lujo también puede servirse en un plato. Cuando la genética alcanza este nivel de perfección, deja de ser solo biología y se transforma en patrimonio. Aquí, la carne no es solo alimento, es cultura, reputación y millones cuidadosamente protegidos. 15. Frankel, valor estimado en más de 200 millones de dólares. Frankel no necesita una etiqueta de precio para dominar esta lista. Nunca fue vendido, y precisamente por eso su valor resulta aún más impactante. Los expertos estiman que supera con creces los 200 millones de dólares, una cifra que no proviene de una subasta, sino de un consenso casi unánime. Frankel fue la perfección hecha caballo. Invicto en todas sus carreras, jamás conoció la derrota, algo prácticamente imposible en el mundo del turf de élite. Desde su debut, quedó claro que no competía bajo las mismas reglas que los demás. Su aceleración, su control del ritmo y su capacidad para dejar atrás a rivales de primer nivel lo convirtieron en un fenómeno inmediato. Ganaba con una autoridad tan abrumadora que, en muchas ocasiones, la emoción no estaba en saber si vencería, sino por cuánta distancia lo haría. Sin embargo, su verdadera explosión de valor llegó tras su retirada. Como semental, Frankel se convirtió en una máquina genética sin precedentes. Cada cría nacida de él arrastraba una expectativa casi mítica, y muchas de ellas confirmaron ese potencial con victorias de alto nivel. Sus derechos de reproducción generaron cifras multimillonarias año tras año, sin necesidad de vender al animal. Además, Frankel cambió la forma en que se mide la grandeza. No fue solo un campeón, sino un estándar. A partir de él, todos los demás fueron comparados, y casi todos salieron perdiendo. Su legado sigue creciendo con el tiempo, algo que pocos logran. Frankel demuestra que el animal más valioso no siempre es el más caro en una subasta. A veces es el que nunca estuvo en venta. Cuando la perfección aparece, el mercado solo puede hacer una cosa: ponerle un número y admitir que se queda corto.